Ahí está. Hola, Cristian. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí, sí, se está oyendo perfecto. ¿Cómo estás? Bien, bueno, con algunas cuestiones de salud, pero bien, gracias a Dios. Ah, y eso que... Sí, vi por ahí un video que pusiste de testamento. No, eso lo tengo mucho hace mucho tiempo, o sea, independientemente esté sano o esté Ah, bueno, enfermo, pero sí trae algunas cuestiones de salud, pero aquí estamos de todos modos. bueno, pues espero que de todas maneras todo bien y te encomendaremos mucho. Gracias, Bueno, gracias. Cristian, te agradezco mucho por acompañarnos en este en directo que estamos haciendo aquí en este perfil de Instagram que se llama Para Siempre. Eh, Llevo postergándolo mucho tiempo porque es un tema que, como te comenté, no me siento lo suficientemente objetivo para comentarlo. Yo me dedico, como tú sabes, a hablar sobre temas del amor, la afectividad y la sexualidad, pero yo siempre he querido casarme, entonces como que nunca le he echado tanta cabeza a la pregunta que muchas personas se hacen, que es, ¿y qué pasa si no estoy pensando en casarme? ¿No? Entonces, así como por encimita, voy a, antes de todo, darte la palabra para que nos digas a todos los que no te conocen quién eres, a qué te dedicas y así empezar. Bueno, sencillo, yo soy un misionero laico o seglar, o sea, un laico evangelizando a tiempo completo en Estados Unidos, pero soy de origen mexicano y pues eso, sería así como en síntesis. Ok, ¿y de qué se trata tu página? Que tienes muchas cosas, es Semper Fiat, sí, es Semper Fiat. Bueno, la página ya como tal no existe en el sentido de como se levantó que era algún tipo de publicaciones, blogs y todo ese tipo de cosas. Ahorita si entran a semperfiat.com solamente encuentran las vías para contactarme, mis redes sociales, o sea, la información básica. ¿Mm? Y ya básicamente es en mis redes sociales en donde publico el material de evangelización. Pero anteriormente Semperfiat sí era también un blog, ¿verdad? Entonces, Ya, pero ahorita solamente entran y encuentran como los links o los enlaces para poder contactarme o este, para mis redes sociales. ya, entiendo. Y más o menos cómo llegaste a hacer a lo que te dedicas ahorita en tu perfil y todas esas cosas tan chéveres que has publicado. Bueno, yo evangelizando tengo ya 25 años, evangelizando, comencé a los 14, pero esto no ha sido como una iniciativa, al menos en Internet, de decir, es un proyecto de evangelización, todo esto no. Es una extensión de quién soy como evangelizador y, y simplemente que al entrar en redes sociales, pues no puedo ser otro que el que siempre soy. Entonces, en eso implica mi forma de ver, de ser, de evangelizar, etcétera, ¿no? O sea, nunca he abierto una red social. De hecho, estas son mis terceras redes sociales. He cerrado dos veces todas mis Ujú. redes sociales y y, y nunca ha sido como con un proyecto de decir, con esta red social voy a tener este proyecto de evangelización. No, voy a ser yo. Sí, Y como yo soy un misionero y evangelizador, pues eso va en el paquete, vamos a decirlo así. claro, 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 claro. Bueno, y ya como para ir entrando en materia, ¿tú cómo contestarías esa pregunta? ¿Cómo empezarías a contestar esa pregunta? Hazla nuevamente. La pregunta es, bueno, yo normalmente hago publicaciones de temas que la gente quiere que yo abarque y uno de los temas que pidieron es, bueno, ¿qué pasa si no estoy pensando en casarme? O por lo menos todavía, ¿no? Porque tú sabes que hoy culturalmente la gente se está casando entre los 30 y 35 años. Entonces, cuando me hicieron esa pregunta, yo les dije, pues yo podría sacar algunas ideas, pero yo la verdad nunca le he echado mucho a cabeza a ese tema. Entonces, me gustaría más una persona que haya vivido y que esté viviendo como, sí, así Ya. como tú, laico. Entonces, me gustaría mucho que tú pudieras compartirnos un poquito como esa experiencia y qué le aconsejarías a esas personas que no están pensando en casarse todavía. Ok, para mí un poco la pregunta sí sería como un poco ambigua en el sentido de que saber qué se entiende por decir que no se está pensando, porque
Si se dice objetivamente que no se está pensando, pues por ejemplo, no se puede estar pensando porque estoy trabajando. No estoy pensando porque estoy atendiendo una tarea o haciendo, etcétera. O sea, estrictamente, al menos como suena, pues es que no creo que haya una persona que tiene que estar como pensando 24 horas al día en casarse, vamos a decirlo así. Eso en el sentido más superficial de cómo se escucha la Ajá. frase, ¿verdad? Ujú. Lo segundo, en cuanto al hecho de no pensando más bien como quizás está supliendo un poco el término pensar por querer, es decir, no quiero en este momento casarme, ¿verdad? O, Ujú. o, eh, o inclusive puede suplirse también por el verbo preparar. No me siento preparado para casarme en este momento, ¿no? Si Ujú. ese pensar se refiere a eso, bueno, ahí ya tiene otra óptica. Ujú. Evidentemente, yo creo que aquí la cuestión está ver primeramente la finalidad del matrimonio, ¿ah? Ujú. Bueno, ya desde el punto de vista de que es una vocación y por lo tanto es un llamado de Dios, esto no se trata tanto de decidir, sino como de descubrir cuál es el Ujú. llamado al que Dios me pone. No que si Ujú. quiero o no quiero casarme. Porque yo tengo algunos videos de preguntas y respuestas y me recuerdo que una vez una persona me dijo, ¿qué pasa si yo no quiero tener hijos, pero sí siento la vocación al matrimonio? Ujú. Entonces, yo le dije, bueno, ahí nuevamente se puede ver desde muchas perspectivas. Primero, a nivel canónico, si tú te casas deseando no tener hijos, es nulo el matrimonio, canónicamente. Sí. Entonces, Ujú. entonces aquí la pregunta es, este, eh, ¿por qué no quieres tener hijos? ¿Por qué? Porque el deseo de la procreatividad la tiene que tener inclusive el célibe en el sentido de un sacerdote, una religiosa, también. Nadie, Ujú. el que entra a hacerse sacerdote o religiosa por no querer tener hijos se está equivocando de vocación. Sí, Porque, claro. de hecho, sacerdote, a los sacerdotes nosotros les decimos padres, pero es una manera popular o coloquial que la gente le ha empezado a dar al sacerdote o al presbítero, que es el nombre real. ¿Y por qué le decimos padre? Porque precisamente creemos que engendra vida, aunque en este sentido no biológica, pero sí una vida espiritual. Y a las religiosas, bueno, acá en Estados Unidos se les suele decir más sisters, hermanas, Sí. pero al menos de donde soy de México, a las religiosas se les suele decir madres, la madre Ujú. tal o la madre tal. Entonces, y también es por esta cuestión de que deducimos que ellos no se han castrado en este sentido su procreatividad, su paternidad y su maternidad simplemente la van a ejercer de diferente manera. Entonces ya empieza a haber un problema en aquel que no quiere tener hijos. Ahí hay un problema de raíz humano, porque todo ser humano no se puede deslindar del elemento unitivo y procreativo. Eso lo tenemos en nuestra naturaleza. La parte unitiva evidentemente es mucho más visible en el caso de un matrimonio, porque es una persona concreta. Ujú. En la vida consagrada es muy diferente la parte de la comunidad a la que se sirve, a la que se pertenece, etcétera, donde se crean esos lazos de unidad. Ujú. Este, pero de estos elementos no se pueden separar, la unitividad y la procreatividad. Claro, con el sentido de trascendencia, es decir, de que toda vocación apunta al cielo, ¿eh? A la salvación. Teniendo este contexto, yo digo, si hay una persona que no piensa, y nuevamente quitando la palabra piensa, que no quiere casarse en este momento, habría que preguntar las razones. Porque, Sí. por ejemplo, si el que no piensa o slash no quiere casarse en este momento es un muchachito de 12 años, pues yo lo entiendo que no quiera. Sí, claro. Entonces, entonces este, pero si ya estamos hablando de una etapa de cierta madurez, este, habría que preguntar si ese no querer es un poco de rehuir a estas dos dimensiones. Es Sí. decir, a veces el que no se quiere casar pudiera, no estoy diciendo que en todos los casos, pudiera ser un huir a la unitividad o un huir a la procreatividad, ¿no? Como tal. Entonces, si es así, pues evidentemente yo le diría que no se casara hasta que aclarara esta cuestión, ¿no? O sea, que Claro. trabajar en esto. Eh,
si hay alguna persona que, que bueno, es que por eso digo, como es un poco ambigua la pregunta, o se puede interpretar de muchas maneras. Ujú. Pienso, por ejemplo, ayer estaba en un live de unos amigos y se estaba hablando de qué pasa de aquellos que no se quieren casar. No, le preguntaban, le decían que si solamente de amor se vive. Entonces, Ajá. nuevamente, una frase bastante ambigua. ¿Qué significa? O sea, estrictamente hablando, vamos a decir teológicamente, ontológicamente, ¿se vive del amor? Sí, eso debería ser, que solamente del amor se viva. Pero muchas veces esa frase se dice como para justificar la haraganería, es decir, el hecho de no querer trabajar, etcétera, y decir, bueno, Sí, pues con que nos queramos mucho, pues vamos a salir adelante, todo eso, ¿no? Porque sí, precisamente el amor te mueve a ser responsable, pero yo ujú, les decía, y es aquí donde traigo a colación esto, yo les decía, pero al mismo tiempo uno no puede tapar el sol con un dedo, y hay una realidad que sobre todo el Papa Francisco ha acentuado, aunque los papas previos también lo han dicho. Ahorita se está pasando una crisis profunda en cuanto a los modelos socioeconómicos injustos, que no solamente se reduce al socialismo y el comunismo, la Iglesia también ha confrontado el capitalismo. Y sí, entonces, en este sentido, hay muchos, el Papa Francisco esto lo dice, es una tragedia que muchos jóvenes no puedan casarse porque simplemente no saben cómo sostenerse una familia, un matrimonio. O sea, si muy apenas se sostienen ellos, simplemente el pensar que van a tener que sostener a otra persona y a hijos después, etcétera. Entonces, la injusticia social provoca también muchas veces este tipo de dudas. Entonces, claro. puede ser que una persona diga no me quiero casar, precisamente por eso, porque no tengo ni dónde caerme muerto, y entonces tendría que plantear la parte de la vocación desde otra perspectiva. Entonces, Ujú. eh, digo, pueden ser muchas las razones. No sé si las personas que te escriben este, son más claros en la casuística. A qué se están refiriendo en el hecho de que todavía no piensan en casarse? Significa no quererse casar, sino, sino o que no están preparados para casarse, o que les gustaría, pero que simplemente su realidad les haría imposible. Ahorita mencioné, por Sí, ejemplo, un elemento que es la parte económica, aunque también está la parte, por ejemplo, yo tengo una charla solamente hablando de la soltería, porque la soltería, estrictamente hablando, no es vocación. Bueno, sí es una vocación, pero transitoria, porque decía ajá, Benito XVI que el ser humano está llamado a una decisión vocacional para toda la vida, que eso es precisamente lo que hace madura una decisión vocacional. O sacerdote para la vida, toda la vida, o consagrado para toda la vida, o casado para toda la vida, o vida célibe para toda la vida. Pero la soltería es transitoria, porque la soltería es precisamente el momento para discernir para cuáles de estas vocaciones Dios me está llamando. Entonces, en este sentido, tengo una charla hablando de la soltería y digo que a veces, muchas veces es injusto cómo se trata a estas personas, porque pueden ser personas que tienen clarísimo que tienen vocación al matrimonio o clarísimo vocación a la vida consagrada, ujú, pero simplemente no están en una situación muy fácil para ellos. Por ejemplo, tienen a sus papás ancianos y entonces dicen, pues yo me quedo a cuidarlos, o sea, hasta que fallezcan. Y eso les impide responder a la vocación que ellos ya saben claramente a cuál Dios les está llamando, ya sea vida consagrada o matrimonio. Entonces, pues una persona que dice, ahorita yo no puedo pensar en casarme, aunque sé que mi vocación es el matrimonio porque tengo que cuidar a mis papás. sí, claro. Eso yo lo veo hasta heroico por parte de esos. Y desafortunadamente se les dice solterones, solteronas, etcétera, cuando realmente de alguna manera se están sacrificando por el bien de otra persona, que en este caso son sus padres. Entonces, yo no sé si las personas que te han preguntado esta cuestión puedan entrar un poco más en la casuística y desde ahí podemos enfocarlo, ¿va? Porque como ves, el espectro es muy grande. ¿Qué significa Claro, no pensar para casarse? claro. Yo creo que con el público que yo estoy acostumbrado a manejar, yo creo que hay una mezcla de ambas cosas. Por ejemplo, hace poco me escribía una que me decía que llevaba toda la vida soñando y rogándole a Dios por ese esposo. Tenía 29 años y no había tenido ni una sola pareja.
y se preguntaba si era que de pronto Dios la llamó a otra cosa, ¿sí? Y yo le decía, no necesariamente, pero de pronto, ¿sí? Y habría que preguntártelo bien, ¿sí? Entonces, yo creo que en el caso de las personas que digamos, dicen, ¿qué pasa si no estoy pensando en casarme porque no quiero casarme por todo lo que acabas de exponer de manera tan excelente? Eh, es asumir a las personas que dicen, es que no estoy preparado. La pregunta sería, entonces, ¿qué les aconsejarías o nos aconsejarías para que se preparen? Ya. Yo creo que también nuevamente el marco es muy amplio porque si entendemos qué es estar preparado, si decimos objetivamente alguien está completamente preparado para el matrimonio, yo puedo decir que no. O sea, y aquí no se puede, de hecho a veces, por ejemplo, la típica crítica que le hacen a sacerdotes, ¿va? Usted cómo, o me la hacen a mí, yo soy un laico soltero, yo todavía me puedo casar o puedo consagrar, o sea, soy un soltero. Entonces, pero yo he asistido y he ayudado a muchos matrimonios. Entonces, a mí me la hacen, avisar a los sacerdotes. Pero si ustedes ni siquiera están casados, ¿cómo pueden dar consejos a una persona, a un matrimonio, cuando ni siquiera ustedes tienen la experiencia? Eso es una Mm. falacia. ¿Por qué? Porque tampoco, estrictamente hablando, un matrimonio podría dar consejos a otro matrimonio, porque no es lo mismo estar casado con Pedrita que con Juanita. Sí, En este sentido, puedo decir, ¿qué será estar preparado? Aprenderle al supermatrimonio que tengo de vecinos, pues en algo te ayudará, pero nunca eso será suficiente porque no es lo mismo estar casado con Pedrita que con Juanita. ¿Eh? Entonces, aquí creo que ayuda mucho el principio verdaderamente pro vida. Digo verdaderamente pro vida porque ahorita hay algunas iniciativas que parecen pro vida y más bien son pro nacimiento, o sea, que no tienen la amplitud y la integridad de lo que implica ser pro vida. ujú, Este, y a veces se reduce a decir, ¿dónde está el valor de la vida humana? Y dicen, pues en eso, en la especie humana. Y por lo tanto, desde ujú. la concepción hay un ser vivo de la especie humana, por lo tanto, ese ya tiene su dignidad. No está mal la respuesta, pero eh, nos saltamos una cosa mucho más profunda. Esto lo dice Juan Pablo II. La dignidad principalmente radica en no solamente en la parte de especie, sino en la parte de la unicidad. Es decir, no solamente a mí se me tiene que respetar desde la concepción por ser de la especie humana, sino porque soy único, Ujú, irrepetible. ujú. Entonces yo creo que parte de la preparación al matrimonio es poder profundizar en este elemento. Soy único y me voy a unir a una persona única e irrepetible. Claro. Con todo lo que se abre el campo de discernimiento. ¿Eh? Y Ujú, además un único e irrepetible que hoy es tal persona y que después los años, las enfermedades, los hijos, por ejemplo en el caso de la mujer, la menopausia, les puede cambiar. Y puedo claro. estar 30 años después casado con otra mujer distinta, no sustancialmente, es la misma persona, pero sí en cuanto a cómo siente, cómo piensa, lo que quiere. Entonces, desde esta perspectiva yo digo, ¿alguien está completamente preparado para casarse? Yo digo que no. Yo digo más bien, aquí, Tranquilo. una experiencia yo tuve un director espiritual, un carmelita descalzo, que una vez me dio un excelente ejemplo. Me dijo, él se ordenó a finales de los 60, que fue cuando terminó el Concilio Vaticano II. Y después del Concilio Vaticano II, una crisis muy profunda de muchos sacerdotes que dejaron el sacerdocio. Sí. Entonces me dice, imagínate yo, un joven que se tiene que ordenar en el año en donde más sacerdotes han dejado el sacerdocio. O sea, ponte en mis zapatos para entender las inmensas dudas que pasaron por mi cabeza. O Ujú, sea, me voy a ordenar en el momento menos favorable para ordenarse. Cuando claro. ordenados están dejando la actividad, el sacerdocio no lo pueden dejar porque no se borra, pero la actividad o el ministerio sacerdotal. Este, eh, y me dice, fue entonces en donde entendí una cosa, que las decisiones vocacionales no se hacen por seguridad, sino por fidelidad. Yo no estoy seguro si la vocación al sacerdocio es mía, pero si la tomo, voy a morir siendo fiel. O sea, voy a poner todo lo que está de mi parte siendo fiel. Si esto lo traspasamos, por ejemplo, en el caso del matrimonio, da la misma.
Yo puedo estarme enfrente de mi novia que me está diciendo y prometo serte fiel, amarte y respetarte en la pobreza, en la riqueza, etcétera, etcétera. Pero yo puedo firmar un documento asegurando que ella va a cumplir esos votos matrimoniales. Yo no sé. En Ujú, cambio, yo, claro, no por mis propias fuerzas, aquí es donde la gracia es fundamental. claro. Yo sí puedo decir, mi trabajo no va a estar en estar esperando que mi mujer me sea fiel, sin yo serle fiel. Mi salario está en darme. Sí, Yo tengo por ahí un video que le digo que el matrimonio para mí perfecto sería la unión de dos nadas. ¿A qué me refiero? Dice nuestro Señor, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, otra traducción, que muera a sí mismo, otra traducción, que se vacíe de sí mismo, que muera a sí mismo, eh, tome su cruz y me siga. Es decir, el primer elemento fundamental para estar en los terrenos de Cristo, que es el único que puede permanecer un matrimonio, no solamente una fidelidad a la cual puede aspirar un buen matrimonio ateo también, o sea, sí, que son los que tienen ética, sí, sí. sino que tiene esa trascendencia de saber de esa misión última y final que es el cielo, ¿eh? Ujú. Que es el morir a sí mismo. Entonces yo digo, a ver si lo pongo un poco teatritizado o teatral, este, eh, y digo, a ver, si tú te agarras a unos novios que ya están preparando la boda, o sea, que ya son prometidos y todo esto, y tú les preguntas qué es lo que les causa más ansiedad de la buena, qué es lo que quieren ya, o sea, entonces, ¿por qué se quieren ya casar? Generalmente alguien puede decir, no, pues ya para vivir juntos, uno quizás está más superficial, ya para la luna de miel, o si se vivió en castidad, bueno, ya para tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Cuando yo digo, qué lindo sería decir, anhelo, deseo, ya me como las uñas de ganas de casarme, porque quiero que se llegue ese día en donde voy a morir a mí mismo, en donde ya no voy a vivir para mí. Me voy a Mm. olvidar totalmente de mí mismo para hacer una entrega total a mi esposa y a los hijos que Dios nos quiera dar. Cuando se ve la dimensión desde ahí, este, creo que, aunque uno, repito, no puede decir que está totalmente preparado para el matrimonio, pero entiende a lo que va, creo que puede decir, entre comillas, está preparado para casarse. O un ejemplo, de acá en California hay un psicólogo católico muy bueno, el doctor Johnny Aguirre. Él pone un ejemplo muy bueno, dice, cuando yo llego a mi casa, este, y pongo la mano en la chapa de la puerta de mi casa, yo me pregunto, John, ¿estás dispuesto a dar la vida por los que están allá adentro? Dice, si veo que en realidad vengo más hambriento y esperando de que mi mujer tenga ya la comida, imagínate que si yo entro a esa casa con ese deseo y mi mujer no tiene preparado, puede ser un punto, un disparado de alguna pelea, etcétera. Si estoy esperando que mi hijo haya tenido buenas notas en la escuela y yo entro y de pronto me dicen que no, que al contrario, que hasta me expulsaron, etcétera. Entonces dice, pero fíjate qué diferente. Dice, a veces Mm. inclusive me quedo un poco allá afuera, esperando, hasta que sea consciente de que tengo que atravesar esa puerta queriendo dar la vida. Entonces entro y si mi mujer no tiene la comida lista, ¿en qué te ayudo? Si mi hijo no trae buenas notas, etcétera, ¿qué pasó? Vamos a hablar, etcétera. Entonces, inclusive él en la cuestión del matrimonio pone un ejemplo muy bonito que dice, yo el día que me casé a mi esposa, que se ha dicho paso, él es católico, ella ahorita ya es católica, pero ella no era católica, era una protestante y protestante bien formada, había estudiado en Tierra Santa y todo esto, pero él siempre respetó esa parte y ella solita, por propio libre arbitrio, se hizo católica después. Pero bueno, aquí el punto dice que cuando se casó le dijo, todos los días, desde este día que nos casamos, todos los días tú tienes un cheque en blanco conmigo. Tú me dices qué cifra voy a poner. Evidentemente no se está refiriendo a nivel económico, está diciendo, porque, por ejemplo, un día yo llego y, y, y le digo, creo que la manera de amar a mi mujer
de morir a mí mismo para entregarme es ayudarle a hacer la comida. Pero ella me va a decir, no, mejor juega con el niño. No, 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 pero es que la Ujú. manera de amarte es ayudándote a hacer la comida. No, no. Esto implica también, nuevamente, esta parte de no estar siempre del todo preparado. Depende de lo que la persona quiera. Es la otra Sí, persona la que es mi coach, ahorita que está de moda la palabrita, en cuanto a cómo saber amarle. Dice, una vez va a pedir que le ayude en esto, en otra vez me va a pedir un masaje, en otra vez me va a pedir juega mejor con el niño, en otra vez mejor ayúdame a barrer, etcétera. Entonces, vamos a decir, es estar preparado para, sea cual sea la ocasión, estar dispuesto a morir a sí mismo y a darse. Este elemento del amor oblativo de entrega. Cuando uno tiene esa cuestión clara, a lo menos en su cabeza y en su corazón, más ujú, allá de que por las propias fuerzas uno siempre estará muy limitado, por eso uno requiere la gracia de Dios y por eso uno también requerirá una y otra vez también pedir las disculpas necesarias, perdón, porque pues hasta con buena intención uno mete la pata. Entonces, claro. cuando uno tiene esta visión, yo digo, pudiéramos decir que esa persona está preparada para casarse o para, por ejemplo, en el caso consagrarse, lo que sea, ¿va? Porque ha descubierto el elemento fundamental que es no vivir para sí mismo. Dice, con eso termino, dice San Pablo, si no mal recuerdo, es en la carta a los filipenses, no, a Corintios creo, que dice, Cristo murió por todos. Paro aquí. Evidentemente eso es fuerte. Cristo, Dios mismo, o sea, que Dios haya muerto por todos, esto es fuerte. O sea, la razón por la que murió el mismo Dios, Cristo, debe ser muy fuerte. Entonces, ¿qué dice San Pablo? Cristo murió por todos. Ahí viene la razón. Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Es decir, Ujú. en la antropología de San Pablo, en el estudio, en la visión del hombre de San Pablo, para San Pablo el cáncer del ser humano es vivir para sí mismo. Y ojo, aquí no estamos hablando de solamente pecado. Evidentemente el que peca vive para sí mismo, porque todos los pecados son autorreferenciales. El que peca es por un placer propio, etcétera. Siempre es egoísta el pecado. Pero es que Ujú. acá también hasta en las cosas buenas uno puede vivir para sí mismo. Puede Sí, hacer hasta del matrimonio, de la pareja, etcétera, un fin en sí mismo para complacencia mía. Entonces ahí está un poquito la equivocación, ¿eh? Por tanto, una persona que ha entendido que Cristo murió por todos para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él que murió y resucitó por nosotros, teniendo a lo menos entendimiento de eso, no solamente intelectualmente, sino dentro de la dimensión de la voluntad, ujú, yo puedo decir que ya esa persona, vamos a decir, uh, está, entre comillas, preparada, en este caso que estamos hablando, para casarse. Mientras claro. no pasa eso, creo que es muy complicado. No imposible, ¿va? A veces en la marcha Ujú. la gente se corrige y todo esto, Sí. pero Ahí te preguntaron que cómo se llama el psicólogo que mencionaste. a John Izaguirre, John John, Izaguirre, para yeah, los que preguntaron. sí, Qué interesante que tocas ese tema precisamente porque una de las cosas que yo he enfatizado muchísimo durante todo el tiempo que llevo haciendo este apostolado en el canal de YouTube, acá en Instagram, en Facebook, es precisamente eso. Es decir, es como, miren, están buscando una certeza que es imposible adquirir. Incluso en cualquiera de las dos vocaciones que uno esté tratando de discernir, ¿no? Es como, yo me acuerdo que yo quise ser sacerdote y tengo un primo que es sacerdote legionario. Y cuando estaba a punto de entrar al seminario yo, eh, él vino de Estados Unidos porque él vive allá también en Estados Unidos, él está en Atlanta, si no estoy mal. Eh, y él vino a visitar, estaba recién ordenado de diácono, y estábamos en un almuerzo y él me dijo, bueno, estábamos hablando de muchas cosas y me dijo, no me acuerdo qué me dijo o qué pregunta específica me hizo que me llevó a decir, a confesarle que yo no estaba 100% seguro de que Dios me estaba llamando al sacerdocio. Y, y me acuerdo que mi primo me dijo, Miguel, de eso no se trata. Porque si tú tienes la certeza, y es lo que yo les digo mucho a los que siguen la fundación,
Si tú tienes la certeza, no necesitas la fe. Y algo que dice mi maestro, el doctor Christian Conen, que es argentino, es la fe es confiar, ¿sí? Es confiar. ¿Y en quién? Pues en Dios, nada más y nada menos. Hay un sacerdote que yo leo mucho, me imagino que hasta de pronto lo conoces, a Jack Philippe. Sí, Eh, Jack Philippe, su libro, el libro que más me gusta de él es La felicidad donde no se espera. Y él desarrolla ahí las bienaventuranzas y una de las que más desarrolla es la, la, de, la de la pobreza de espíritu. Y yo trato de enfatizar eso en las personas. Es como, miren, se trata de soltarse y hacer lo mejor posible tratando de seguir la voluntad de Dios, ¿sí? Discernirlo, ¿sí? Y seguir el camino del bien, de la santidad y dejarse sorprender por Dios, dejarse sorprender por donde lleve el camino, ¿no? ya. Aquí puede ayudar también, quizá para clarificar. eh, yo no creo que la vocación pueda llegar a tener certezas totales, pero sí tiene que haber Exacto. certezas morales. ¿A qué me refiero? Es. Ujú, Este, yo en mi adolescencia estuve en seminario. Y me recuerdo, estoy hablando de un seminario menor en México, porque acá en los menores son hasta filosofía, acá es el ujú, bachillerato, ¿eh? Entonces, ujú. esto lo he contado mucho, o sea, había compañeros que inclusive tenían novia dentro del seminario. Digo, la novia no adentro del seminario, cuando salían a su casa, iban allá, ya sería el colmo. Este, y desafortunadamente, pues es una doble vida, ¿va? Totalmente. Claro. Otros entraron por tener casa, vestido y sustento, ¿no? O sea, para tener las seguridades básicas ahí, etcétera. Miles de razones. Y el cardenal de ese entonces, y ahorita es emérito, me Ujú, acuerdo que nos decía, después de terminar el bachillerato, empezaba el año introductorio, el curso introductorio al misterio de Cristo y la Iglesia, que es el primer año de seminario mayor, o sería como el noviciado de los diocesanos. Entonces él decía, miren, hasta antes de este año, yo no me escandalizo si alguien estaba por cubrir sus necesidades básicas, casa, vestido y sustento, por tener estudios gratis en muchos casos, por muchas razones que no tienen que ser por las cuales tendrías que haber entrado al seminario. Pero ujú. una vez que pasen al primer año del seminario mayor, todavía les faltan, o sea, con ese el año del curso introductorio, todavía les va a faltar 3 de filosofía y 4 de teología. O sea, estamos hablando de casi 8 años que vas a tener de seminario. Falta mucho de aquí a que te ordenes. Pero ya si entraste al seminario mayor, al curso introductorio, yo sí les voy a pedir que solamente pasen los que tengan certeza moral. ¿Cómo se puede definir un poco la certeza moral? Si en ese momento tú te fueras a morir o tienes que tomar una decisión ya, la certeza moral te dice, soy sacerdote. Por eso en el seminario. Aplicada al matrimonio. Cuando uno le pregunta a un noviazgo, ¿ustedes se van a casar? No, no sabemos, nos estamos conociendo. Terrible respuesta. Para conocerse es la amistad. El matrimonio es preparación para el matrimonio. Ujú. No es preparación para conocerse. Sí es para conocerse, pero en dimensiones a preparar el matrimonio. Por ejemplo, con una amiga yo no voy a poner a hablar de cuestiones sexuales o cuestiones de cuántos hijos quiere tener, etcétera. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de Ujú. conocimiento se entiende, ¿verdad? Dentro del noviazgo. Pero no para decir, pues no sé si me voy a casar o no. No, es que, les digo, a veces hasta parece ridículo. Entonces, si tú tienes un novio, a ti no te molesta que esté saliendo con otras muchachas. Digo, finalmente no es tu esposo ni nada. ¿Para qué te encelas? ¿Por qué? Porque el Ujú. noviazgo implica que ya haya una certeza moral. ¿Qué significa certeza moral? Que si les dicen, ya no se van a esperar más tiempo, que querían un noviazgo de 6, de hecho, yo no estoy a favor de los noviazgos largos. Si es que hay una buena amistad previa, no estoy a favor de noviazgos largos. Entonces, que llegara a Dios y le dijera, ¿sabes qué? Ya a punto, apenas llevan unos meses de novios, quiero saber si se van a casar o no casar. Entonces, la certeza moral dice, pues soy su novio, sí.
por precisamente, o sea, todavía tengo muchas dudas, todavía mucho que discernimiento, pero si ya me pidas y me obligas una decisión, la certeza moral me dice, pues por algo tengo a esta novia que es Juanita y no a Pedrita y a todas las demás, ¿no? Porque Ujú. si no, se empieza también a superficializar esta parte del abandono en el hecho de decir, pues a como vaya la corriente, como no se necesita Sí, tener claro, como seguridades, etcétera, y falta firmeza. ¿Eh? Y eso es mucho claro, más crítico cuando ese tipo de actitud viene de nosotros los varones, porque en claro, nosotros está implicada esta parte de ser cabeza, de ser el claro. cabeza no solamente significa bíblicamente en el sentido de autoridad, sino en el primero. El primero que quiere arreglar un problema en la pareja tiene que ser el hombre. El primero en transmitir la fe a los hijos es el hombre, cosa que no se ve mucho en Latinoamérica. La agarran esa tarea las mujeres. Las mujeres Sí, respaldan, pero nosotros somos cabeza. Entonces, claro. también hay una cosa que se la escucha a Jason Everett, también muy buena, que él dice que él no está de acuerdo que, digo, no es pecado, ¿eh? Que una mujer se le declare a un varón. Este, pero, Sí, sí, pero, lo he visto pero, también. pero dice, entendiendo cuál es la tarea que nos ha dado a nosotros los varones Dios, es que ella no tendría que pasar por el riesgo de un rechazo, decir, sabes que no. Nosotros tendremos que tener la masculinidad de tomar ese riesgo de que nos batee la mujer a la que le decimos, oye, ¿quieres ser mi novia o quieres ser mi esposa? Entonces este tipo de elementos puede ayudar. Certeza total, yo la creo imposible y de hecho me parece muy riesgosa cuando yo veo unos novios casándose y me dicen que están totalmente seguros de que son el uno para el otro y todo eso. Sí, Uy, Dios sí, mío, yo digo, o alguien que va a ordenarse sacerdote y dice, estoy completamente seguro de mi vocación al sacerdocio. Este, porque inclusive ha habido santos, pero Santa Teresita tenía certeza total, total de que quería ser religiosa. Por eso buscó entrar antes de los 15 años, etcétera, y todo esto. Eh, pero ya una vez fue y ya abrió la dimensión. Y ella llega a escribir, dice, cuando ya hizo sus votos, ya me siento esposa, madre, hermana, etcétera, completa. Dice, pero dentro de mí hay algo que no sé qué me pasa. Parece que no estoy completa, porque dice, quisiera ser misionera, inclusive dice sacerdote, etcétera, profeta, quisiera tener todas las vocaciones. Entonces, ella después descubre en San Pablo esto del cuerpo místico y dice, dice, entonces en el corazón de mi madre, la iglesia, yo seré el amor y por lo tanto seré todo. Entendiendo que el corazón irriga la sangre a cada parte del cuerpo y yo desde aquí, desde mi convento, voy a irrigar a sangre por la comunión de los santos a un misionero y de esta manera estoy siendo misionero. Pero claro. ella misma, aun cuando tenía una certeza, vamos a decir, total de su vocación a la vida consagrada, ella tuvo que toparse con la dimensión más amplia de la vocación, porque hay algunos, y ahorita está dando mucho, en ciertos grupos quizá un poco más conservadores o tradicionalistas, que sí preparan mucho la cuestión del matrimonio, la fidelidad, el elemento pro vida, etcétera, todo esto, pero son yo lo que le llamo matrimonios y familias de burbujas. Es decir, ellos, allá que el vecino, si se están pudriendo allá, mientras mi esposa y mis hijitos, nosotros vayamos directamente al cielo, eso me parece bastante egoísta. Y ojo, Sí, que claro. estamos hablando con cosas buenas, porque en Sí, claro. realidad son personas de oración y todo eso, pero no tiene una dimensión amplia de la vocación. Claro, hay otros que la confunden y son, como dicen, candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Va? O Ujú. sea, quieren darse a todo el mundo afuera, pero no se dan a su esposa y a sus hijos. ¿Va? Entonces Claro. ahí como que no va la cosa. Pero por otra parte, sí hay algunos que se enfrascan tanto en su proyecto de matrimonio y de familia, con mucha santidad y todo eso, pero se les olvida el elemento de que la misma iglesia es católica, universal, Ujú. de que tiene unas miras mucho más amplias a una simple burbuja. ¿No? Entonces, creo que la certeza moral, en pocas palabras, es, al menos en cierta etapa de la vida, yo creo que tiene que uno ya tener la certeza moral de decir, si tengo novia, no es para andar jugando, no es noviecita tipo de la primaria, la elementary, sí, etcétera, sino en realidad como preparación al matrimonio. Y si no, no tengo. Y si no, no tengo. ¿Por qué? Porque estoy jugando con la persona, estoy perdiendo el tiempo, o como diría también una frase muy buena de Fray Nelson Medina que dice, se le dice más a las mujeres, ¿verdad?
que les pega un poquito más la parte de esta de estar solas. Y dice, si estás con el que no es, el que es, al verte ocupada, se te puede pasar. Sí, Si estás con el que no es, el que es, al verte ocupada, se te va a pasar. sí, Entonces, en esta parte, creo que es importante entender esta parte de, sí, esta dimensión de abandono y de confianza. ¿Por qué? Porque evidentemente, y uno como varón lo experimenta, eh, cuando yo estudio mucho esta parte del texto paulino donde dice San Pablo, ah, mujeres sean sumisas a sus esposos, y después esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Entonces, o sea, al nivel que nos está poniendo a nosotros es un amor sacrificial del que Él hizo, ¿no? Del que Él sí. hizo. Entonces, en base a esto, uno puede sacar conclusión de que, por ejemplo, en un matrimonio Dios pide más cuentas al varón que a la mujer. Ujú. Entonces, si uno es consciente nada más de la tarea que Dios ha puesto al varón en el caso del matrimonio, a mí me tiemblan las piernas. Y Claro. entonces, en automático, ahí viene el elemento de la confianza. Yo Mm. doy esto no porque sea capaz. O sea, yo digo, es que es demasiado peso y tarea la que tiene el varón de ser cabeza del matrimonio y de la familia, que uno, si es honesto, si no es ingenuo en uno mismo, uno tiene que decir, por mis fuerzas, esto no va a poder salir. Entonces ahí viene Claro. la parte del abandono. Pero a lo Sí. menos, ya yo creo que sí el varón tiene que tener, lo que te digo, la certeza moral de decir, por mis fuerzas no, pero Ujú. no me acobardo, no me rajo. Claro. Estoy convencido de que Dios me está llamando a esto. Me veo frustrado, imposibilitado de saber que es demasiada la tarea, pero confío que como dice una frase que a mí me gusta mucho que se le dicen a los sacerdotes al ordenarse, sería bonita que la dijeran también en las bodas. El obispo, cuando ordena al sacerdote, le dice, eh, a que aquel que ha iniciado esto en ti se encargue de llevarlo a buen fin. Entonces pone a Cristo tanto inicio y fin, ¿no? Es decir, esto que Él lo inició, no tu Mm. voluntad, no tus capacidades, no tu intelecto, Él que lo inició, lo lleve a buen término, ¿no? Lo lleve a Claro. buen término. En ese sentido, creo que se unen las dos cosas. Por una parte, mi certeza moral de decir, doy el paso, pero en una certeza total, no. Moral, de decir, estoy convencido moralmente, no totalmente, sino moralmente, decir, aquí es donde Dios me pide que dé y done mi vida. Pero siempre con esta parte de que como no es certeza total, en un total y constante abandono al Señor. Quizá, no estoy hablando más, decir un elemento más. Tuve también un director espiritual, era jesuita, y me decía, a él le encargaban casos de sacerdotes que andaban con mujeres o que querían dejar el sacerdocio, etcétera. Y me compartió una vez una cosa, él me decía, dice, son diferentes los casos por las que estas vocaciones sacerdotales están en crisis, que me pasan a mí, para que les ayude. Y dice, pero todas me he dado cuenta que tienen un elemento que en todas se parecen. Dice, en ninguno de estos casos vi que se perseveraba en la oración por la fidelidad. Mm. Creyeron que ya al ser sacerdote, es decir, Y ya ya. dejé familia, dejé mujer, etcétera, todo eso, o sea, como que le estoy haciendo un favor al Señor, ¿no? O sea, ya te di mi vida, etcétera, el resto te toca a ti. ¿Desde cuándo Sí. uno le hace favores a Dios? Y Mm. dice, el sacerdote tiene que todos los días pedir la gracia de la fidelidad, todos los Claro. días. Entonces, y uno se preguntaría, esto me lo dice en el contexto del sacerdocio, pero yo diría, ¿sería algo distinto para el matrimonio? ¿No? Claro. O sea, yo puedo estar tremendamente enamorado y amando a mi esposa, etcétera, pero si me confío mucho en mis fuerzas, yo he visto casos de matrimonios que ni por aquí me pasaban que se iban a terminar divorciando. Claro. Y estamos hablando de personas de iglesia y personas, Entonces, creo que un elemento fundamental, por lo tanto, es la capacidad de morir a sí mismo. Por lo tanto, creo que cuando, por ejemplo, en el cortejeo o en el noviazgo, etcétera, se empieza a asfixiar a la persona, se le empieza casi que a acosar, se empieza a chantajear, todo eso son malos signos.
Sí, Todo claro, ahí ya, eso no total. huele bien. Cuando ya Mm, tienes a la persona aquí encima y luego te chantajea, te hace chantajes emocionales y todo eso, sí, sí, uy, sí. eso habla de que no hay capacidad para morir a sí mismo. Sí, Entonces, claro. de que te va a cargar más la responsabilidad a ti. Entonces, Sí, y bueno, si tú la quieres, la tomas. O sea, tampoco es que no diga que no te puedes casar con una mujer así. Pero, pero al mismo tiempo, pues tampoco ser ingenuo. ¿Verdad? Porque claro. también hay un elemento. Yo no tengo que esperar la fidelidad de mi esposa, pero sí, con mi amor, procurar esa fidelidad. ¿Por qué? Porque amar implica sacar lo mejor del otro. O sea, el que verdaderamente ama no busca el amor de regreso, en el sentido de que es totalmente desinteresado, Claro. pero sí lo provoca. ¿Por qué? Porque el mayor fruto del amor es que la otra persona aprenda a amar también desinteresadamente. Sí, por supuesto. No porque lo estés esperando, sino Mm, porque es un bien para ella aprender a amar también desinteresadamente, ¿no? claro. Claro, y yo pienso que precisamente una cosa que pensaba mientras hablabas del tema de la preparación es eso, es la preparación, o sea, cuando la gente pregunta, "Ah, es que no estoy preparado, no estoy preparado", es tratando de buscar esa certeza de la que tú dices que no, no se puede, porque es que, o sea, yo siempre me he hecho esa pregunta de verdad para tratar de contestarla al mundo en mi Mm. apostolado, es, ¿qué significa estar preparado? O sea, y yo pienso en los ejemplos, mis papás, que son un buen matrimonio ejemplar y muchos matrimonios ejemplares, y yo le digo al doctor Cristian, mi maestro, le digo como, Cristian, ¿cómo se prepara para el matrimonio? Y él dice como, buena pregunta, ¿sí? Y uno lee a Juan Pablo II, uno lee Amor y Responsabilidad, uno lee Teología del Cuerpo, uno puede leer, uno puede llenarse, y se lo decía yo a una persona que el matrimonio le falló, ya es una persona mayor, y decía, es que yo viví de la teoría, y le dije como, ahí está el problema, ¿sí? Trata de vivir entonces, y eso me ha pasado mucho a mí, o sea, confieso que a mí me ha pasado mucho en mis relaciones, que entonces vive uno una relación como acartonada, Mm. en vez de vivir lo que uno humanamente es persiguiendo la virtud, ¿no? Persiguiendo la santidad. Entonces, Tú dices la palabra clave, la virtud. Por eso yo hago más énfasis en que yo prefiero más una buena amistad que el mismo noviazgo. De hecho, yo tengo una serie de un retiro, como son 5 charlas, en mi canal de YouTube, sobre el libro de El taller del orfebre de Juan Pablo II. mm, Y me encantó porque yo había tenido una deducción teológica, pastoral, pero siempre le decía, en mi perspectiva, no crean que esto es doctrinal ni nada de todo eso. Y me encantó ver que en el taller del orfebre, Juan Pablo II, de las 3 parejas que pone en sí, esa ahorita, la primera es la misma deducción que yo había sacado, porque yo decía, ¿cuál era la deducción que yo decía? Yo prefiero más forjar una amistad bien que entrar en un noviazgo pronto, ¿no? ¿Por qué? Porque amistad, por definición, son 2 personas que crecen en la virtud. sí, claro. Y esto es fundamental porque a veces amistad uno coloquialmente se lo aplica a todo y en realidad Sí, amistades son pocas. O sea, si yo me llevo muy bien con una persona y nos llevamos tan bien, nos coordinamos tan bien que juntos robamos un banco, no somos amigos, somos cómplices, ¿va? O sea, sí, hay una diferencia entre complicidad, camaradería, compañerismo, amistad, etcétera. Entonces, en este sentido, este, cuando la amistad se crece verdaderamente en la virtud, yo digo, saqué matemáticas, digo, si hay una buena amistad, profunda, yo no veo ningún problema en que un amigo a una amiga le proponga matrimonio. No noviazgo, yo tampoco. brinque Mm, directamente a la propuesta de sí, sí, matrimonio. Y Juan Pablo II, en el taller del orfebre, la primera pareja que pone es ese caso. sí, Dos sí. jóvenes que eran amigos profundos, etcétera, y de Mm, pronto le propone matrimonio. Entonces, sí, creo que la clave está esa parte de, de poder uh, ofrendarse desinteresada, porque esa es la ventaja que uno tiene con la parte de la amistad, la parte desinteresada, porque generalmente ya cuando pasas a la parte de noviazgo, como tiene que haber una certeza moral de preparación para el matrimonio, empieza la parte de decir, puede haber eh, ciertas actitudes que las tengas para hasta por miedo para que no te corte del noviazgo, etcétera. Eso generalmente en la amistad no pasa. O sea, la claro. amistad te da una libertad de corazón, de decir, ¿sabes qué? Puedo tener detalles de cariño, evidentemente respetuosos, etcétera,
al mismo tiempo, si dejamos de hablar en un momento, tampoco es que voy a hacer drama ni nada. O sea, la amistad te forja en una cuestión de verdadera madurez en la virtud. Claro. Y yo mil veces prefiero eso. De hecho, los papás, yo estoy escribiendo un libro sobre los papás de Santa Teresita Ujú. y los papás de Santa Teresita tuvieron solamente 3 meses de noviazgo. Entonces, pero cuando tú ves la calidad de mujer y de varón que eran los dos, tú dices, antes fue largo, 3 meses, ¿ya? O sea, estos Sí, podrían haberse casado a la semana, ¿va? Entonces yo creo que habría que ver esta parte y por eso tú lo que mencionas de que muchas veces uno se intelectualiza nada más, cuando uno baja a la realidad, por ejemplo, la virtud no es intelectual, realmente. sí, no. Implica en el carne y hueso, vuelvo y digo, cuando hay, digo, también pasa con los hombres, ¿verdad? Pero cuando hay una mujer que se acerca al varón acosando, chantajista, etcétera, Sí, ya hay un hueco de virtud que tú dices, ¿cuál va a ser el sustento para llevarlo esto a un nivel sacramental? Va a ser muy complicado, es muy sí, claro. complicado, ya. Sí, sí, no, yo precisamente en el curso que yo dicto sobre amor y responsabilidad, que es de Juan Pablo II sobre el amor, es mi favorito, sin contar la teología Colepo claramente. eh, cuando él hace, después de hacer el análisis metafísico que hace del amor, ¿sí? Él dice, bueno, el gran problema que tiene el amor, y lo veo yo patente hoy en día, es la emocionalidad, ¿no? Entonces nos quedamos en lo emotivo y en lo reactivo, y entonces cuando eso se acaba, que pues es netamente biológico, y cuando no se transforma en algo más, pues se muere, ¿no? Y él dice, y él propone precisamente eso que tú acabas de decir, es la amistad dentro del amor para que el amor madure y se transforme en algo más, en algo mucho más, eh, sí, lo que él propone el amor como virtud, ¿no? Inclusive él, a muchos escandalizó, a mí no, muy al contrario, uno ve al gran nivel de madurez psíquica, psicológica o emotiva, espiritual, afectiva que llegó Juan Pablo II. Fue muy alta lo que llegó. Me refiero a esto que sacaron hace algunos años, de algunas cartas que él escribió a su amiga, a una filósofa polaca, en donde parecería que era una cuestión como de novios, ¿no? Sí, Pero sí, no, sí, cuando se ha llegado a una madurez en la amistad tan profunda, se puede tener una afectividad tan sin límites en este sentido, y no rebasas cuestiones de impureza, y no rebasas el compromiso, tanto él como consagrado, como ella, como casada, sí, etcétera. Solamente los escandalizan los que verdaderamente tienen una visión bastante morbosa, sucia, infectada o imperfecta del amor entre un hombre y una mujer, que no se reduce simplemente a una cuestión meramente de matrimonio sexual, etc. Uno lo puede ver sí. incluso en la Sagrada Escritura, el Cantar de los Cantares es la mejor este, muestra. Entonces, Mm, hablamos de una intimidad mucho más amplia. Pero repito, yo sí creo que la intimidad y la confianza parte de la negación a sí mismo, de la abnegación. sí, claro, Y esto implica inclusive entender que la otra persona no te puede amar igual como tú, claro. ni te va a responder o no te va, o tienes la posibilidad de no corresponderte y tú, no en vez de hacer un berrinche, tú decir con madurez, pues esa es la bendita libertad que Dios le ha dado. Yo Claro. seguiré amando, etcétera. Y por ejemplo, esto pasa mucho con parejas ya casadas y todo esto, en donde el hombre, supongamos, también pasa con la mujer, pero el hombre, pues listo, abandona, se va con otra mujer y todo esto, y esta otra mujer dice, él sigue siendo mi esposo delante de Dios. Y yo seguiré amándolo y sigo intercediendo y se convierte en alma víctima por esa persona, etcétera, sin estar acosándolo, acosándolo, acosándolo. Entonces, esto habla de una mujer que ha entendido la dimensión de la donación. En este sentido, yo recomiendo mucho el diario de Elizabeth Lucier, que es una mujer francesa que está en proceso de beatificación. Ella se casó con un hombre que al estar estudiando medicina y ciencia y todo esto, perdió la fe, pero no solamente eso, sino se hizo anticatólico, de estos rampantes, radical, anticlerical, anticatólico. Ujú. Ella generalmente no se peleaba con él.
de vez en cuando él sí le llegaba a responder argumentadamente, pero ella se volvió lo que se llama alma víctima y por la conversión de su esposo. Pero ella se murió y su esposo no se convirtió. Entonces, alguien podría decir, pues una vida echada a la basura, ¿eh? O sea, Ujú. vivió todo su resto de su vida para poder convertir a su esposo y pues nada pasó. Pero, Claro. ¿cómo son los proyectos de Dios? Al tiempo de morir, él encuentra su diario y lo empieza a leer. Ve la santa mujer que tiene, se convierte, se hace nuevamente católico y no habían tenido hijos y se hace sacerdote. Entonces, entonces de hecho, yo no lo encontré en español, solamente lo encontré en inglés. Y la introducción del diario ponen todo un escrito ya murió el señor, de este sacerdote, ahora ya era sacerdote, cuando se ordenó sacerdote dominico, si no mal recuerdo, y pone este misterio de las cosas de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque yo generalmente, a ver si me alcanza a hacer una síntesis. Este, eh, yo pongo, a ver, el enamoramiento para mí no es amor, para empezar, es un proceso químico cerebral de la amígdala. Entonces se prende, se apaga, etcétera, y todo eso. El primer tipo de amor, yo le llamo amor limitado, es decir, es la persona que ama tanto cuanto recibe lo que espera de la otra persona. Es el amor más primigenio, más cavernícola, etcétera. Ya es amor porque es acto de la voluntad, ya no es una reacción química cerebral, como el enamoramiento. Entonces, pero dura tanto cuanto recibes lo que pides. Yo amo a esta mujer porque le gusta la misma música. El día que le gusta otra música diferente, pues empiezan a poner en crisis el amor, ¿no? Entonces, después le llamo el amor ilimitado y lo pongo ilimitado entre comillas. ¿Por qué? Porque es la persona que dice a la persona, ¿sabes qué? No te tienes que merecer mi amor es gratuito. O sea, no te pido nada y tú no tienes que hacer nada para ganarte mi amor es gratuito, es desinteresado. Alguien podría decir, no, es el amor perfecto, no. Porque esto un poquito, la deducción la saqué de una monja que se llama Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, una conversa judía que había sido atea. Es este, este tipo de amor, o sea, no le pides nada a la persona amada, pero pides a la persona amada. Sí. Entonces, automático pides algo, por lo tanto tiene un límite. Por eso digo, es ilimitado, entre comillas, es ilimitado comparado a aquel que ama, dependiendo de si recibes amor de regreso o lo que pides de la otra persona. El amor ilimitado, a lo menos dices, ¿sabes qué? No te tienes que merecer mi amor es gratuito, es mi regalo para ti, no te lo tienes que Claro. merecer. Entonces, Mm. no le pides nada a la persona, pero pides a la persona. Entonces, digo, evidentemente, al pedir a la persona ya es un límite. ¿Cuál es el amor verdaderamente perfecto? Bueno, medianamente perfecto, ahorita digo por qué. Es lo que le llamo amor divino. El amor divino ya no pides nada a la persona, tampoco pides a la persona. Ujú. El amor divino es convertirte en un puente entre la persona amada y Dios. Es Ujú. decir, el que ama con amor divino no quiere a la persona para sí, sino la quiere para Dios. Inclusive yo pongo el ejemplo de que en el noviazgo a veces uno romantiza mucho y uno poéticamente le dice a la novia, te quisiera dar todo. Yo le digo, ¿y qué es todo? ¿Todo eres tú? ¿Tú lo abarcas todo? No, o sea, en realidad si tú le quisieras dar todo, ¿verdad? Porque el amor te llama a dar todo, pues el único que realmente tiene expectativas es Dios, no tú. Por Sí, lo claro. tanto, el amor divino es no querer, o sea, no espera recibir nada de la persona, ni siquiera pide a la otra persona, sino te conviertes en un puente entre la persona amada y Dios. ¿Por qué digo que es un amor perfecto? En el sentido individual es perfecto, pero en el sentido total no, porque el Ujú. amor perfecto es el amor mutuo. ¿Cuál es el amor mutuo? Dos personas que se aman con amor divino. Es decir, una persona que no pide nada a la persona amada, ni a la misma persona amada, sino se convierte en puente para que esta persona pueda llegar a Dios y viceversa. Cuando dos personas, por eso hablo de este video que le digo que el matrimonio de dos nadas o la unión de dos nadas, Mm. eso es lo más fabuloso. Dos personas que se unen en un acto oblativo, en un acto de decir, de no vivir para sí mismos, de Claro. no autocomplacencia. O sea, Mm. esa dimensión de belleza, de grandeza, pues yo no sé, no sé dónde la pueda encontrar. Mm. O sea, es verdaderamente una figura, inclusive hasta podríamos llamar trinitaria.
claro. porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, pero son tres personas distintas. En el Mm, matrimonio hay una sola realidad, en el caso del matrimonio, pero ya son una sola carne. Y mm, esta dimensión se da tanto cuanto yo me olvido de mí mismo, ¿eh? Cuando yo mm. muero a mí mismo. Y sobre todo, yo creo que es la gracia, porque en realidad la considero una gracia. Eh, Vuelvo al ejemplito que ponía. Si estuviera ya a punto, no sé, en un mes viene mi boda, a mí lo que me tendría que llenar de gozo y alegría es decir, va a llegar ya pronto el día en donde no voy a vivir ya más para mí. En donde, eh, lo digo de una cierta manera que a algunos les choca un poco, pero mi boda tendría que ser mi funeral. Es el día en donde yo muero a mí mismo, a mi, a, me vacío de mí mismo para entrar a una realidad en conjunto con esa mujer gracias a la ofrenda de mí. Mm, Entonces, y la ofrenda en total, ujú, psíquica, sexual, ujú. corporal, o sea, integral totalmente. Y experimentar gozo de decir, cuando uno siente gozo, puede sentir temor, ¿va? Porque pues es una tarea muy grande, ¿va? Claro. Pero en el fondo, si uno siente gozo de decir, ¿sabes qué? Anhelo no vivir para mí mismo. Mm, Yo creo que esa es la clave a nivel de vocación que puede aclarar mucho la parte de si es vida consagrada, matrimonio, vida célibe, porque si no es esto lo que está moviéndonos a tomar una decisión respecto vocacional, yo diría, hay que mejor primero escarbarle primero. claro que sí. Si lo que me motiva es otra cosa distinta a la donación de mí completa, al abandono de mí completo, a la oblación completa de mí, mejor lo reviso, ¿eh? Porque no digo que esté mal, pero posiblemente hay algunas cuestiones que pueden después infectarse fácilmente por el pecado, por Sí, la propia concupiscencia y causar un caos ahí en ese sentido. sí, Y no es que no tenga vocación, sino simplemente no supe nutrir, cuidar ese regalo de la vocación, ¿no? sí. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y, o sea, es que con esas cosas que dijiste, o sea, contestaste absolutamente la pregunta como yo creo que la gente la estaba esperando, ¿sí? Todo lo que has dicho ha sido una cosa increíble, de verdad, Cristian. No sé si te parece 5 minutos de preguntas, a ver Sí, qué sí, sí. preguntas hay. Sí. Y miramos, si quieres, hagan sus preguntas, me las mandan a la cajita de preguntas. No sé, por acá ha habido unas cuantas, pero vamos a escoger unas, a ver qué. Una que vi por ahí. ¿Cómo entrenar o cómo aprender ese nivel de entrega y madurez? Yo creo que la clave la tenemos en el mismo Evangelio, que dice, el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Yo pongo no, ahorita se me viene la cosa más de evangelización, porque al ser yo misionero es la realidad que toco bastante. Grupos de oración que me invitan a dar una charla y todo eso, generalmente muchos grupos al final tienen un compartir, alguna comidita, algo compartir de picar, alguna cosita así. Y yo digo, en una cosa tan sencilla, llega, termina la charla, es momento de pasar a las mesas a picar algo. ¿Tú te pones primero a agarrar? ¿O Ujú, prefieres que los demás se sirvan? Todos, todos, todos. Oye, pero es que al final no te va a tocar nada. ujú. Pero yo no más pongo este caso tan superficial si quieren, tan Pero frívolo está muy quizá, bueno. pero es que si no puedo negarme en servirme hasta el final, en darle prioridad a mis hermanos de que se sirvan de comer, Mm, o como me diría una mamá, de su muchacho, pues ya era entre adolescente y joven, ¿verdad? Pero la señora, pues, en su sencillez tenía sabiduría en lo que decía, ¿verdad? Aunque lo decía muy coloquialmente, decía, yo por eso le digo a mi hijo, dice, ¿cómo te voy a dejar tener novia si ni siquiera sabes tender tu cama? O sí, sea, sí, si, sí. si ni siquiera tienes arreglado tu cuarto como tal, si no eres lo mínimamente responsable, estás esperando a que tu hermana o yo te arreglemos el cuarto, o sea, si no tienes el mínimo sacrificio de olvidarte de ti mismo para una cosa que inclusive te afecta a ti, o Sí, sea, ni siquiera a otro, o sea, tendríamos que estar hablando de que de pronto tú vas y le tienes la cama a tu hermano, ¿ah? Sin que él te lo pida, o que me laves los trastes, la loza, etcétera, sin que yo te lo sí, pida. Ya mm, ese es otro paso. O sea, ni en lo tuyo, ni para ti mismo tienes capacidad de sacrificio, de donación. Eh, También me gustaría aclarar una cosa.
porque a veces suena pesimista el término sacrificio, pero es una palabra muy bonita, porque Sí, claro. viene del latín sacrum, que significa sagrado, y facere, que es el verbo ser o hacer. Sacrificio es hacer sagrado algo. Entonces, eh, para no verlo en esta dimensión así como un tipo de estos que les gusta el dolor, que se llaman... Es una ¿Masoquistas? disfunción. ¿Eh? Los masoquistas. Masoquistas, etc. A veces uno piensa, está hablando de sacrificio, es como masoquista, o sea, tengo que andar por mi casa o delante de mi esposa aquí dándome latigazos. No, 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 o sea, en los actos tan sencillos. Es más, si me permites, pongo un ejemplo que lo he puesto ya bastante en las charlas eh, y que a mí me preocupa. Digo, como he tratado bastantes casos de matrimonios, anteriormente sí alcanzaba a ver que, por ejemplo, era el típico, la mujer súper acercada a la iglesia y el varón borracho o ateo, etcétera. Y entonces, generalmente, de ahí vienen divorcios o cosas así. Pero hoy se está dando mucho una realidad de que los dos son gente creyente, los dos son de iglesia, inclusive a veces los dos son comprometidos en ministerios parroquiales, iniciativas de evangelización, y la verdad que las dos son muy buenas personas, cristianos, ejemplares y todo eso, pero su talón de Aquiles es esta abnegación, el morir a sí mismo. Entonces me dice uno, a ver, dinos quién tiene la razón, y me ponen ahí la pareja. Entonces, me dice el varón, yo quiero que los niños en su tiempo libre hagan deporte, pero ella dice que mejor clases de arte. ¿Quién de los dos está bien? Y pues yo le digo, pues los dos. O sea, Sí. entonces, pero es que sí, ayúdanos a decidir en esta parte, ¿verdad? Porque esto es las continuas peleas, porque yo quiero que hagan deporte y ya, o sea, no estamos hablando de vicios, no estamos hablando ni de pecado, estamos hablando de opciones buenas, Mm. virtuosas inclusive de las partes de las dos. Y en estos casos a mí me ha tocado decirles, aquí solamente este problema o esta problemática que están teniendo se resuelve con el primero que quiera morir. Sí, El primero que diga, muero a lo que yo quisiera. eso me dice mi director espiritual. Ah, Sí. o sea, está claro. Mi esposo quiere llevarlos al prostíbulo, yo quiero llevarlos a clases de arte, está claro que no puede ceder, ¿verdad? Porque aquí hay una dimensión de pecado. Pero es que si uno no es capaz de morir hasta de lo bueno, en lo Mm. bueno, es muy complicado llegar a un grado de renuncia que exige el matrimonio, ¿no? Claro, y ahí es donde, pues, de hecho, hay un español viejito, 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 que es de la Fundación Quintas, no sé si lo has oído. Sí, yo lo conozco al padre Quintas. Él habla sobre una cosa interesantísima porque explica qué significa la frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿no? Él Mm, dice, mire, la traducción del latín es que la pasaron muy directa y no es amar así como pensamos hoy en día y entonces puedo hacer lo que quiera. No, es un amor, como tú lo dijiste, de oblación, ¿sí? De mm. abnegación, es decir, ama negándote a ti mismo y haz lo que quieras, ¿sí? Y eso es una cosa. Otro sacerdote, no sacerdote, que es obispo, que tú también debes saber muy bien quién es, Bishop Barron, de allá Ujú. de Es Estados obispo Unidos. mío. Sí, Bishop Barron, en una entrevista que tuvo con Jordan Peterson, dijo una cosa interesantísima sobre el amor. Y él dijo, es como, mira, es que estamos convencidos en esta época, sobre todo los jóvenes, que el amor es entrar a una cosa donde vamos a sentir las mariposas y la cosa y todo hermoso y toda la cosa. Y resulta que no, que el amor es más lo que tú has dicho en este live, es abnegación, es decir, como muero a mí mismo por ti, ¿sí? Para que, o sea, es que mejor no lo puedo haber Se me puesto. está viendo, quizá algunos piensen, repito nuevamente, con esta dimensión de abnegarse, que lo vean como una cuestión masoquista. Sí, Es importante, por ejemplo, ver que es imposible poder amar con este tipo de abnegación si uno no tiene la experiencia de saberse amado con esa abnegación. ujú, Pongo ejemplitos claros. Yo estoy algo reacio, respeto, pero estoy algo reacio a toda esta idea del coaching que ahora manejan, de superación y todo ese tipo de sí, cosas. Y a mí me causa un poquito de fobia este tipo de cosas, y también. porque hay principios como ámate a ti mismo, porque si no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a los otros. El que no se ama a sí mismo no puede amar a los mismos. Falso.
Esa no es la lógica, no es el número. ¿Cuál es la primera condición del amor? La primera condición es dejarte amar por Dios, porque Él es la fuente, es Sí, el sí, amor con mayúscula. Si yo no tengo una experiencia, y no me estoy hablando solamente de experiencia sensible, pero una experiencia total, integral, de saberme amado por Dios, de experimentarme amado por Dios, va a ser muy complicado que ama al prójimo y ama a los demás. Entonces yo digo, primer paso no es amarte a ti mismo. El primer mm, paso es dejarte amar por el Señor. Acto seguido, cuando tú experimentas el amor de Dios, te arranca la respuesta de amor. Porque amor claro, como un amor se paga, dice San Juan de la Cruz, ¿verdad? Y como dice, y el amor, dice San Juan de la Cruz, el que ama no cansa ni se cansa. Por eso no sí, puede entrar la parte del masoquismo, porque algunos se pueden decir, pero es que esto es demasiado. No, no es tan demasiado. Posiblemente se te está olvidando el paso más fundamental y posiblemente el más sencillo, que es abrirte en docilidad al amor de Dios. totalmente. O sea, tener esa experiencia, porque cuando tú ves la dimensión con la cual te ama el Señor, cualquier acto de sacrificio que hagas, en este caso por tu mujer y tus hijos, te queda chico, Sí, te claro. queda chico. O sea, Mm, porque tú dices, es que simplemente yo voy a vivir más en deuda, mm, porque es demasiado lo que el Señor me ama a mí, sin ujú. merecerlo y todo esto, que es imposible que yo pueda este, llegar a ese nivel. Quizá por eso nuestro Señor nos dijo, solamente un mandamiento les dejo, que se amen a los unos a los otros como yo los he amado. O sea, la clave para que uno pueda, ojo con el término que voy a decir, gozar con morir a sí mismo, gozar con el matrimonio que digo, de ejercicio o clases de arte. Bueno, ¿quién de los dos quiere morir a su opción? Los dos están bien. Y el que muera con gozo. Sí, Porque la cosa no es decir, oh, bueno, ya, para que se resuelva este problema, sí, mejor que sí. se haga lo tuyo. No, no, es que el ideal es poder llegar a morir a sí mismo con gozo, Ujú, con gozo. Ese es un fruto solamente del Espíritu Santo y eso viene de una constante experiencia para con el Señor. Una sí, persona que no obtenga su momento de oración personal, y en esto cito rapidito a Juan Pablo II, porque yo sé que en el caso de las vidas consagradas la tienen más fácil esta parte de la oración que nosotros los laicos. Pero Juan Pablo II, en un librito que explicó su vocación, dice, bueno, ya cuando se había muerto su mamá, su hermano, estaba solo con su papá, estaban en plena guerra, su ujú, papá trabajaba de sol a sol, y sí, dice que a veces en la noche se levantaba temeroso de la noche y todo esto, y abría la puerta del cuarto de su papá, y en plena madrugada veía a su papá arrodillado. Y dice Juan Pablo II, he estado en muchos seminarios, tanta formación, pero ningún seminario más excelso, más grande que ver a mi padre en las madrugadas, agotado por el trabajo y porque no había tenido un solo momento para la oración, que usaba sus madrugadas arrodillado ahí en el secreto. Ese es mi mm, mayor seminario, decía Juan Pablo II. Entonces sí, volvemos a lo mismo, el que fiel en lo poco se fiel en lo mucho. Y sí, podemos decir, le costaba al papá de Juan Pablo II, desde luego. Estaba muerto de una jornada de trabajo en plena ciudad de guerra, etcétera, sitio de mm, guerra y todo esto. Pero estoy firmemente, no, sé, no sabemos, pero estoy firmemente convencido de que si le preguntáramos al papá, con todo el sacrificio que está pasando, está gozoso de estar claro, efectuando ese sacrificio, diría sí. claro, O sea, esa es la dimensión. Y eso hay que pedir, darle una gracia. Es una gracia claro, de pedir al Señor que nos dé esa capacidad de morir a sí mismo, pero al mismo tiempo con el gozo. No estoy hablando de sensibilidad, es una cuestión más profunda. El sí, gozo de saber que por muy difícil que esté provocándome esta muerte, esta negación de mí mismo, no hay cosa más plena que esto. claro. Entonces, yo creo que Y, puede ser también. claro, y está súper claro, y así, de hecho así empieza la teología del cuerpo. La teología del cuerpo empieza Juan Pablo II hablando sobre el encuentro de Adán ante Dios, cuando todavía no habían sido separados, mujer y hombre, eran uno solo, todavía en una sola, todavía no lo había diferenciado, es el encuentro de Dios con el hombre, ¿sí? Y al encontrarse él con Dios, es que él se conoce a sí mismo de verdad, y es así como él reconoce que está solo, ¿sí? Es en ese encuentro con él. Ahí te hicieron una pregunta que va mucho con lo que acabo de decir, que es
¿cómo se deja uno amar por Dios? Sería muy amplia la pregunta y volvemos a lo mismo. Aquí la casuística, cada caso es cada caso, ¿no? Pero si tuviera que dar una respuesta genérica, yo diría a partir de tus fragilidades. Al Señor le encanta, pero le encanta, le fascina amarnos desde nuestra miseria. Por eso, generalmente, por ejemplo, en las revelaciones privadas de apariciones aprobadas por la iglesia y todo eso, siempre son gente humilde. Vamos a estar celebrando la Navidad. No se les apareció a los fariseos y a los escribas, expertos en teología y todo esto, sino a pastores, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que la cuestión de poder uh, dejar que el Señor entre en las áreas más frágiles, inclusive voy a decir más pecaminosas, Ujú. es un buen parteaguas para tener una experiencia del amor. Porque generalmente, eh, recientemente hice un live con un sacerdote sobre el fortalecimiento de la voluntad, sobre todo de los pecados que uno ve que quisiera dejar y no puede, etcétera. Ujú. Y llegábamos a un acuerdo en esta parte, es decir, hay algo curioso, pero parece que ciertamente Dios nos quiere ver virtuosos, Sí, pero no nos quiere ver virtuosos si nos falta la madre de las virtudes, que es la humildad. claro, por O sea, supuesto. a Dios le choca la persona virtuosa, pero que no es humilde. ¿Y por qué la parte de la humildad? Humildad viene de humus, que significa tierra, barro. Ujú. Entonces, cuando uno ve a los santos, a mí me encanta la experiencia de San Felipe Neri. San Felipe Ajá. Neri, cuando se convierte, le dice a nuestro Señor, Señor, no retires a Felipe de tu mano, que si lo retiras de tu mano te puede traicionar peor que Judas. Sí. Uno podría decir, bueno, está recién convertido y ve esta carencia, esta miseria, este humus, pero se está muriendo ya en olor de santidad, con grandes virtudes, y la oración de Felipe Neri cuando estaba en agonía era, Señor, no retires a Felipe de tu mano, que si lo retiras te puede traicionar peor que Judas. Sí, sí. Entonces, yo creo que por eso los pequeños son los favoritos del Señor. Por eso los pequeños tienen una experiencia del amor de Dios impresionante. Les recomiendo Historia de un alma de Santa Teresita, pero especialmente la parte del escrito B. Bueno, me voy a atrever, bueno, no tenemos mucha gente, sí, no tenemos tanta gente, porque si es demasiado número no me podría comprometer, ¿verdad? Pero si alguien quiere, puede ir a mi website, semperfiat.com, y ahí por Telegram o por correo electrónico, que son las dos vías para comunicarse conmigo, yo les puedo mandar solamente ese pedazo de Historia de un alma de Santa Teresita, que es el escrito que ella le dominó el pajarillo. Ella dice, yo soy como un pajarito con leve plumaje, pero dice, pero tengo el corazón y la vista de águila. Y pone las águilas como los santos, dice, ellos sí vuelan al sol divino, y a mí a veces me tapan las nubes, etcétera, y todo eso, pero dentro de la lluvia y todo esto, mi corazón de águila, o sea, yo por mí mismo no me puedo elevar, como las águilas sí se elevan por encima de las nubes, pero yo no, soy un pajarillo. Entonces dice, pero tengo la vista y el corazón de águila, y eso me hace confiar aun cuando están las nubes oscuras y lloviendo. Y dice, y a veces el pajarillo va y se distrae con un gusanito y todo eso, pero después regresa arrepentido y siempre confiando en la misericordia del Señor, etcétera. O sea, la experiencia de el amor de Dios a partir de nuestras fragilidades, de nuestras miserias, es potentísimo. Habría Sí, otras formas, ¿verdad? Pero claro. por dar una respuesta, creo que es fundamental esa. Sí, sí, es que la pregunta es difícil también. Ya. Te hacen esta y con esta cerramos. Dice, ¿se ha idealizado el matrimonio y la vida consagrada? ¿Cómo acompañar a quienes ni son casados ni, y ahí terminó, me imagino que ni están ni son consagrados? Vuelvo a la parte de casuística. Cada caso es caso. O sea, como les digo, este, eh, un matrimonio no tiene derecho a recomendar a otro matrimonio porque no da la misma estar casado con Pedrita que con Juanita. Igual, un soltero que no quiere estar soltero
y porque simplemente o no lo dejan entrar a la vida consagrada o todavía no encuentran la persona con que casarse y todo esto. Cada caso es cada caso. En este sentido voy a citar nuevamente a Santa Teresita. Santa Teresita, ella la pusieron de maestra de novicias y ella dice, con unas almas veo que puedo ser hasta vulnerable con las novicias y transmitirles mis miserias Mm. y veo cómo eso les ayuda a crecer. Dice, pero veo otras que si yo me vuelvo vulnerable delante de ellas, ellas abusarían y ellas hay que apretarles un poquito más. Entonces ella termina diciendo, qué difícil es la tarea de educar almas, ¿no? Uf. Entonces yo tendría que decir, al acompañamiento, no hay un manual de acompañamiento, depende de la No. persona, Ujú. depende de la persona. Como yo les digo a veces a las familias, cuando dice, no sé, una mamá, yo amo a todos mis hijos por igual, pues se equivocó, porque el primero pasa una mosca y ya está llorando, es un sensible, y el otro, ni torciéndole la mano, porque es de un carácter recio, fuerte, entonces Ujú. no puede estarlos amando de la misma manera. Tiene Sí, que encontrar, el amor es creativo en ese sentido, ¿eh? Entonces, a algunos hay que tratarlos con a veces me echan mucho en cara el hecho de decir, por ejemplo, yo he ayudado mucho a toda esta pastoral en las áreas de modelaje, todas estas muchachas, el fútbol femenino también, inclusive hasta propia industria de la pornografía y todo eso, y yo claro, defiendo mucho, mucho esa realidad. Y claro. entonces ya llegan gente ensimismada que dicen, ¿por qué tratas mejor a ellas que a nosotros? Porque habría que decir si ellas han recibido lo mismo que tú. Sí, claro. O sea, tú quieres un trato cuando tú puedes dar algo más que Ujú. esto. Y te estás quedando en el berrinche infantil, ¿verdad? Sí, por Entonces, supuesto. yo creo que cada caso es cada caso. En algunos Totalmente. De acuerdo. tocará una palabra de cariño, en algunos casos es ni siquiera cuestiones de religiosas, sino interesarte por sus cosas, en otras cosas literalmente ponerle un freno. O sea, Ujú. yo creo que cada caso es cada caso. ¿Ah? Sí, Pero lo que totalmente. sí podríamos decir es que las personas, no solamente estas, sino todas, de alguna manera necesitamos un tipo de acompañamiento. ¿Eh? Por supuesto. Ahora, que el acompañamiento, entenderlo, que sea el que Dios nos mande, no el que Mm. nosotros queramos. Porque Sí, después total. nos podemos dar de víctimas y decir, es que a mí nadie me acompaña, y chance te están acompañando, pero no como tú quieres. Ujú. Entonces, ahí es la parte donde tenemos que matar la soberbia, volvemos a la parte de negarse a sí mismo. O Sí, sea, mucha gente reclama un acompañamiento, pero el acompañamiento que le cabe aquí es de 4x4, ¿ah? sí, Cuando total. no es capaz de negarse y decir, puede haber un acompañamiento que no es precisamente como el que yo quiero. ¿Ah? Entonces, eh, es complicado. Lo bueno es nuevamente cuando uno está abierto al Espíritu Santo y en esta actitud de docilidad, si en algún momento siendo yo el acompañado o el acompañante, me equivoco, no pasa nada. La misma humildad me ayuda a reconocerlo, a pedir disculpas y a redirigir. El gran Mm. problema siempre será, así como la humildad es la madre de todas las virtudes, la soberbia es la madre de todos los vicios, ¿verdad? Sí, Entonces, totalmente. cuando hay una soberbia, me voy a equivocar y voy a decir que no me voy a equivocar, etcétera. Y aún en cosas religiosas, y lo estamos viendo ahorita con el Papa Francisco, hay gente que se cree más papa que el Papa y entonces ya está, corrige al Papa y ellos tienen el organigrama perfecto de cómo tiene que organizar la iglesia el Papa Francisco, etcétera, etcétera. Unos niveles de soberbia y de arrogancia que la verdad que dan miedo. Yo quizá cerraría con esta parte que dice el Evangelio, que además es un texto sumamente potente en el sentido exegético. ¿A qué me refiero? Hace presencia la Trinidad completa en el texto. Y eso significa que hay una potencia en especial. Porque dice el texto, dice, eh, y Cristo, o sea, y el Señor, se llenó del Espíritu Santo. Jesús, segunda persona de la Trinidad. El Espíritu Santo aparece ahí. Entonces se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo, Padre, ahí está la Trinidad. Pero ojo lo que sale de la boca de Jesús. Y Jesús se llenó del Espíritu Santo, gozo en el Espíritu Santo, y dijo, Padre, te doy gracias porque esto no lo han revelado los sabios y entendidos, sino a los pequeños y humildes. Mm. La clave de cualquier vocación, la clave de cualquier discernimiento está en la pequeñez. Está ahí en la pequeñez. Eh, de ahí en más no sabría qué decirles. Hay almas tan grandes, como un Santo Tomás de Aquino, pero un Santo Tomás de Aquino
que al final decía que podía, ¿cómo se llama? Quemar todo lo que escribió porque era paja, con la humildad de saber que ni siquiera el gran don que Dios le había dado de discernimiento teológico era suficiente, que Dios era muchísimo más. Ujú. O sea, como dice el Papa Francisco, los grandes teólogos hacen teología de rodillas, de pequeños. Totalmente. Ahí está la sabiduría. ¿No? Ujú. Te hicieron esta última pregunta, que si los Cuéntame. religiosos pueden ser acompañantes en la dirección espiritual de un laico. Y ya con eso cerramos. Ya, yo personalmente solamente recomiendo dirección espiritual por parte de consagrados. Acá en Estados Unidos hay una moda bueno, moda quizá pueda sonar un poco despectivo, una práctica que inclusive hay universidades católicas y diócesis que mandan a laicos a formarse en dirección espiritual. Ujú. Entonces, yo personalmente, no digo que esté mal, pero hay un elemento que lo veo riesgoso, que un laico sea director espiritual. No responde a una autoridad. Totalmente de Y acuerdo. esto es muy complicado porque hay un laico que yo sigo admirando en lo bueno. Desafortunadamente no me puedo callar ya lo malo porque fue demasiado escandaloso y pues bueno, él ya falleció. ¿Eh? Es un canadiense que se llama Jean Vanier, no sé si lo conozcas. Jean Vanier fue un hombre que hizo una organización que se llama, la organización es el Arca, que empezó a traer discapacitados a vivir con él. Y discapacitados de los peores. No es una casa de atender discapacitados, es su casa y ellos son un miembro más de la familia. Un ministerio sumamente hermoso, por todo el mundo hizo estas casas del arca y los libros de él me parece bellísimos y él realmente tenía una sabiduría en esta parte. Pero cuando murió, que fue hace como 3 años más o menos, se descubrió que había abusado en dirección espiritual de algunas mujeres. Gracias a Dios no de discapacitadas, ni de niños, ni nada, eran mujeres adultas, pero al fin y al cabo es grave porque el mismo Papa Francisco acaba de a reformar el derecho canónico en esto, de poner igual de grave el abuso de un adulto que de un menor en este sentido en el derecho canónico. ¿Por qué? Porque cuando una persona viene a dirección espiritual se vuelve un niño delante de ti. Sí, O sea, entra en una vulnerabilidad que si tú no eres lo suficientemente responsable puedes abusar. Y Jean Vanier tuvo un director espiritual, de ahí le vino esta distorsión. No es que fuera un pervertido ni nada por el estilo, sino que entró en una teología media rara en donde mezclaron la sexualidad y genitalidad con espiritualidad y todo esto. Y había ciertos ejercicios que literalmente terminaban haciendo abusos. Pero sí, él, en su idea, era una cuestión de teología sexual, era una cosa de esta. Entonces, ¿y a quién respondía Jean Vanier? Si era un laico. Entonces, por eso hasta al final se supo. No digo que no hubiera sido diferente si hubiera religioso, pero al menos el religioso, el sacerdote, tiene una estructura jerárquica a la cual tiene que dar responsabilidad, o mm, sea, a rendir cuentas. Entonces yo siempre digo, directores espirituales solamente consagrados, sacerdotes, y en el caso de las mujeres pueden ser religiosas. Inclusive algunas cosas muy particulares, sobre todo en el área sexual, yo recomiendo a las mujeres que más lo traten con mujeres, o sea, con consagradas, hablo religiosas, monjas o consagradas, es decir, hay laicas, bueno, la persona que te hizo referencia a mí, Verónica, Mónica, ella es laica, pero es ujú. consagrada porque tiene Consagrada, votos públicos, sí, etcétera. Entonces, en este sentido, Verónica o la gente del Reino Christi y las demás consagradas pueden ser buenas directores espirituales porque ellas tienen una estructura jerárquica en la que puedan dar cuenta. Eh, Fuera de eso, yo lo vería riesgoso. Por eso yo no recomiendo que haya laicos con directores espirituales. Yo puedo tener amistad con personas, dar algún consejito, alguna cosa, pero claro, entender la dirección espiritual como proceso, yo digo solamente agarren consagrados. Pero es mi punto de vista, nada más. ¿No? claro. Sí, no, totalmente de acuerdo. De hecho, a mí, alguna vez un director mío me dijo, la dirección espiritual entre hombres y mujeres es complicada, ¿no? Porque es que hay un acercamiento difícil, ¿sí? Y si se le quita incluso lo que tú acabas de mencionar, peor aún. Yeah. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, Alguien totalmente. podría significar que es exagerado, pero yo tenía una amiga que su director espiritual me acuerdo que era del Opus Dei.
y ella nunca veía a su director espiritual. Él siempre la daba dirección espiritual en confesionario. O sea, con cortinilla Sí, todavía. eso, O sea, no estamos hablando de confesión, estamos hablando de dirección espiritual. dirección espiritual. Y porque, pues, me imagino, él era un sacerdote joven, ella joven, etcétera. Entonces, también cuestiones de prudencia. ¿Eh? O sea, repito, tenemos un Juan Pablo II que podía expresarse con una afectividad tan plena con su amiga, tan afectivo y todo eso, pero pues ya tienen que estar en otros niveles. Cuando tú Sí, no, ves por que supuesto. apenas vienes arrancando, pues no te vas a meter en camisas de 11 varas, ¿no? O sea, ahí hay que Sí, ser prudente. En ese sentido, si van a agarrar sacerdote, mujeres, y sobre todo quieren ser ya, sobre todo en materias a nivel sexual y todo eso, traten de que sean ya sacerdotes bastante grandes, adultos. Que a lo menos, si no por santidad, a lo menos por los años, estén más curtidos en, sí, en, sí, en la sí. prudencia, ¿no? Y los sacerdotes de la obra, por lo menos donde yo estuve, que fue en la Universidad de La Sabana, pues yo he sido muy cercano, lo puse ahí toda mi vida, Mm, eh, todos los sacerdotes daban dirección espiritual en el confesionario, sí. por A cuestión algunos les de... parece exagerado, pero yo digo, cuando tú ves los escándalos que ha habido en otras congregaciones y todo ese tipo de cosas, digo, pues, a lo menos por prudencia creo que lo Exacto, veo sí. razonable, ¿no? Sí, 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 yo también lo Ya. perfectamente razonable. Bueno, Cristian, te agradezco en el alma, creo que todos están muy agradecidos con todo lo que nos has compartido hoy, de verdad ha sido una iluminación muy grande para todos, para mí especialmente. Muy agradecido por esta hora y media que se extendió Mm. de compañía y de gran... no sé si quieres decir algo final, No, sí decirles que cómo podemos te hacer una encuentran. oración para cerrar los frutos y dejarlos especialmente en manos de la Virgen. Señor, te damos gracias por este momento de compartir. Te pedimos en especial por aquellas personas que están en su proceso de discernimiento, así como aquellas personas que ya han dado el paso en alguna de las vocaciones a las cuales las has llamado. A todos danos la humildad, la gracia necesaria de poder cada vez, cada día, comenzando de lo poco, de lo pequeño, a morir en sí mismo, a morir a mí mismo, para ser más capaces de amar más y mejor, para ser capaces de poder amar como tú nos amas. Todo esto te lo encomendamos por la intercesión de la Santísima Virgen, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Cristian, Bueno, muchísimas gracias. listo. Esto Que lo te dejas encuent- grabado, ¿no? Sí, eso queda grabado, Ok, por perfecto. supuesto, queda grabado. Vayan y busquen a Cristian en YouTube. ¿Te encuentran como Semper Fiat o cómo te encuentran en YouTube? Si va nuevamente a semperfiat.com, ahí Ahí están todos los encuentran. enlaces de todas mis redes sociales y todo. Ya. Perfecto, listo. Entonces ahí lo pueden encontrar. Cualquier pregunta se la pueden hacer como él les dijo, en Semper Fiat pueden comunicarse con él. Y la pregunta que tengan conmigo, pues me escriben mensaje directo o por YouTube, por Instagram, por Facebook, ¿vale? Muchas gracias, Cristian. Ok, Que te vaya muy bien y listo. que te mejores. Gracias. Te encomendaré mucho. Gracias, gracias. Que Estés estés bien. bien, bien. Chao a todos.